Hola, comenzamos la resolución de esta actividad en la que nos solicita que hagamos un análisis de la corriente eléctrica inducida en un solenoide a través de una serie de datos, como es el número de espiras, el diámetro, la resistencia de dicho solenoide, en los tres casos que tenemos aquí, suponiendo que el eje del solenoide y el campo magnético formaran 90, 60 o 0 grados respectivamente. Bien, empecemos analizando el caso A. En el caso A tenemos un solenoide que está formado por esas espiras que tenemos ahí. Yo lo puedo disponer más o menos en esta posición. Ya sabéis que el eje del solenoide sería este y ese eje me permite definir el vector superficie, que en este caso sería S, y como el campo magnético en esta situación forma 90 grados con el eje del solenoide, yo podría representar el campo magnético en esta dirección y sentido o de esta manera. Es decir, aquí yo tendría un ángulo de 90 grados. Bien, para calcular el flujo inicial, el flujo inicial y la corriente inducida en este proceso, primero tengo que entender que puesto que el ángulo que forman ambos vectores es 90, al incluirlo en la expresión del flujo, obtengo que ese flujo magnético siempre va a ser nulo. Por lo tanto, no se va a inducir corriente independientemente de que el campo magnético sea o no variable. Luego, en este caso, no tendremos que hacer nada, simplemente pues especificar que la fuerza electromotriz inducida en esta situación sería nula porque el flujo magnético a través del solenoide, en este caso, es también nulo. Bien, continuamos con el apartado B. En este caso, el solenoide y su eje se encuentran dispuestos de tal manera que forman con con el campo magnético, en este caso 60 grados, tal cual tengo yo dispuesto en esta representación gráfica, y vamos a empezar a contestar a las cuestiones que nos plantean. La primera de ellas es que calculemos el flujo inicial que atraviesa el solenoide en una disposición como la que tenemos aquí. Ya sabemos que simplemente utilizando el producto escalar del campo magnético por la superficie nos proporciona el valor del flujo que la atraviesa, pero en este caso no olvidéis que tendremos que incluir la magnitud que nos hace o que nos informa del número de espiras que tiene dicho solenoide. Simplemente sustituyendo valores obtendremos el valor del flujo inicial en este caso. Bien, 500 espiras, campo magnético inicial 0,2 Tesla, la superficie de cada una de las espiras, ya sabéis que es pi r cuadrado, por lo tanto aquí tendría que especificar el valor de esa superficie. El diámetro me lo dan, me dicen que 8 centímetros, por lo tanto el radio será 4 centímetros que tendré que pasar a metros, y todo eso multiplicado por el coseno, en este caso de 60, que no se anula. Bien, operando sin equivocarme obtengo un flujo inicial de 0,25 Weber. Bien, para calcular la fuerza electromotriz que se induce en el proceso en el que el campo magnético pasa de valer 0,2 Tesla a anularse en un periodo de 0,1 segundo, yo puedo operar de la siguiente manera que tengo aquí. Para calcular la fuerza electromotriz inducida, simplemente tendría que acudir a la ley de Faraday y utilizar la derivada del flujo magnético en función del tiempo. ¿Qué ocurre? Que nosotros no conocemos la dependencia matemática de ese flujo en función de t, por lo tanto yo podría acudir a expresar este cociente en función de los correspondientes incrementos, es decir, simplemente un flujo final menos un flujo inicial, y todo eso dividirlo en el intervalo de tiempo en el que se ha producido dicha variación. Esta expresión me quedaría de la siguiente manera. Bien, es bastante sencillo porque el flujo inicial lo tengo, el flujo final no, pero lo puedo calcular. Lo vamos a hacer por aquí abajo. El flujo final ya sabéis que será 0 Weber, puesto que el campo magnético final es 0 Tesla. Por lo tanto, al multiplicar el valor de B por ns y coseno de alfa obtenemos un valor nulo. Bien, si operamos ahí, simplemente sustituyendo, inicial 0,25 menos final, que sería 0, todo eso dividido entre 0,1 segundo, es decir, obtenemos 2,5 voltios de fuerza electromotriz inducida en este proceso. Pero para calcular la fuerza electromotriz inducida en este caso, yo podría haber operado de la siguiente forma.
Mirad, el flujo, la fuerza electromotriz ya sabéis que se calcula a partir de la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Yo voy a sustituir la expresión del flujo, que sé que es nbs coseno de alfa diferencial de t. Voy a sacar fuera de esa derivada los parámetros que son constantes en este proceso, es decir, el número de espiras, la superficie, el coseno del ángulo que forman ambos vectores, y voy a dejar dentro de la derivada única y exclusivamente el valor o el campo magnético, que es en este caso el variable. Tampoco dispongo de la expresión matemática que me relacione la variación de B con T, por lo tanto yo sí supongo que la variación de campo magnético es uniforme. Puedo sustituir esa dependencia instantánea o ese valor instantáneo por un cociente de incrementos escribiendo simplemente esto que tengo aquí. Eso significa que para calcular la fuerza electromotriz inducida tendría que acudir a una variación de campos entre un intervalo de tiempo en el que se produzca dicha variación de campos. Todos estos datos los dispongo de ellos, por lo tanto simplemente me quedaría sustituir para poder calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida, tal cual estoy yo haciendo aquí. Ahora escribiríamos el valor de de campo magnético final, que en este caso, como me dicen que existe una variación de este tipo, campo magnético final sería 0, lo voy a poner en rojo, campo magnético inicial 0,2 y el tiempo en el que se produce dicha variación sería 0,1. Si yo opero, obtengo 2,5 voltios, que es el valor del de la fuerza electromotriz inducida, que coincide con el obtenido en el procedimiento anterior. Bien, me piden también que calcule la intensidad de corriente. Ya sabéis que simplemente acudiendo a la ley de Ohm divido 2,5 voltios entre el valor de la resistencia y obtengo 0,25 amperios de intensidad de corriente inducida. Para terminar, analizamos el apartado C, en este caso el ángulo que forma el eje del solenoide, es decir, el vector superficie con el campo sería 0 grados, la disposición sería más o menos esta, y entendemos que, puesto que el ángulo es de 0 grados, el coseno sería 1 y por lo tanto el flujo magnético en esta ocasión a través de ese solenoide sería máximo. Vamos a calcular primero el valor del flujo inicial, tal cual nos están pidiendo. Simplemente tendríamos que sustituir los valores que ya conozco. En este caso, esto valdría la unidad, por lo tanto, 500 espiras, 0,2 pi, 0,04 cuadrado, es decir, 0,5 Weber de flujo magnético inicial. Para calcular la fuerza electromotriz inducida operaría de forma semejante a como he hecho en el apartado anterior. Este coseno se me iría, dejaría simplemente la derivada convertida en este caso en un cociente de incrementos. Tendría que sustituir los valores de los que dispongo. B final menos B inicial entre delta de t, es decir, 500 pi 0,04 cuadrado, 0 menos 0,2 entre 0,1, lo que es lo mismo, 5 voltios de fuerza electromotriz inducida. La intensidad en este caso vendría dada por el cociente entre esos 5 voltios y los 10 ohmios de resistencia,